esta forma general, donde la frecuencia con respecto al tiempo es igual a K por E elevado a la S por T, donde K es una constante y E es un exponencial. También se debe saber que K y S son constantes complejas e independientes del tiempo, las cuales pueden tener una parte real y otra imaginaria, denotándose así como un número complejo. Se presenta un circuito en serie RCL, el cual se aplicará la ley de tensión de Kirchhoff, la cual nos expresa que el voltaje total es igual a la sumatoria de cada una de las caídas de tensión. Aplicando esto, en este circuito tenemos que el voltaje con respecto al tiempo es igual a la caída de tensión de la resistencia más la caída de tensión que se aplica en la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la caída de tensión que se aplica en la capacitancia, la cual se expresa 1 entre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Sustituyendo valores tenemos que el voltaje con respecto al tiempo es igual a 4 ohm más 5 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 5 por la integral de la corriente con respecto al tiempo, donde el valor de 5 sale de la expresión 1 entre C, donde se sustituye el valor de la capacitancia, dándonos así este valor. Sabiendo que tenemos el valor del voltaje con respecto al tiempo expresado en forma fasorial, que es que el voltaje con respecto al tiempo es igual a 110 por el coseno, entre paréntesis, de 5t más 10 más el ángulo de 10. Esto representaría un caso senoidal en la clasificación de la frecuencia compleja. También se expresa una conjugada mediante la identidad de Euler, en donde el 110 se divide en 2. Y tenemos que el voltaje con respecto al tiempo es igual a 55 por el exponencial elevado a la 10j, que multiplica al exponencial de S por T, más 55 por E por el exponencial elevado a la menos 10j, que multiplica al exponencial elevado a la menos 5t. Donde también el voltaje se puede expresar de forma polar, en donde tendríamos que el voltaje con respecto al tiempo es igual a 110 con un ángulo de 10 grados por E a la S por T. ¿Cómo se puede expresar al igual forma como lo dije anteriormente de forma polar? Y en este caso se representa de forma fasorial, que sería I por E a la ST. Sustituyendo esto tenemos que el valor del voltaje con respecto al tiempo en forma polar es 110 con un ángulo de 10 por E a la S por T. Es igual a 4i por el exponencial elevado a la ST, más 5si por E a la ST, más 5 entre S por I a la ST. Luego se saca factor común de E a la ST, quedándonos de esta forma, en donde E a la ST se va a eliminar. Una vez que se elimina, nos queda la expresión de esta forma: 110 con un ángulo de 10 es igual a 4i más 5si más 5 entre si, en donde se saca factor común de la corriente para luego despejarla, dándonos así como resultado que la corriente es igual a 110 con un ángulo de 10 entre 4 más 5s más 5 entre s, sabiendo que S, la cual es la frecuencia compleja, es igual a 0 más 5j. Sustituyendo este valor en la fórmula tenemos que 110 con un ángulo de 10 grados entre 4 más 5 por 5j más 5 entre 5j es igual a 110 con un ángulo de 10 entre 4 más 25 más 1. Se suma imaginario con imaginario y tenemos que 110 con un ángulo de 10 entre 4 más 26j es igual a 110 con un ángulo de 10 entre 26,30
con un ángulo de 81,25, sabiendo que se pasa desde su expresión rectangular a polar, teniendo por último nuestra corriente total con respecto al tiempo, que es igual a 4,18 con un ángulo de menos 71,25 amperes. Esta es su forma polar. Aquí lo expresaríamos en su forma fasorial, dándonos así que la corriente con respecto al tiempo es igual a 4,18 por el coseno, entre paréntesis, 5t menos 71,25 amperes. Y ahí estaría la resolución del ejercicio de circuito en serie. En este caso se presenta un circuito RCL en paralelo, el cual está constituido por una resistencia, un inductor y un capacitor. Hay que destacar que el voltaje fasorial en función del tiempo nos lo da el ejercicio. En este caso se va a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual expresa que la intensidad total va a ser igual a la intensidad sub 1 en función del tiempo más la intensidad 2 en función del tiempo más la intensidad 3 en función del tiempo. Todo esto se van a expresar en amperes. En este caso, la intensidad 1 en función del tiempo va a ser igual a el voltaje fasorial en función del tiempo entre la resistencia. La intensidad 2 en función del tiempo va a ser igual a 1 entre el inductor por la integral de la derivada parcial del voltaje entre dt. Y sub 3 en función del tiempo va a ser igual al capacitor más la derivada parcial del voltaje en función del tiempo entre dt. Sustituyendo las ecuaciones de corriente en la ecuación de corrientes de Kirchhoff nos queda de la siguiente forma. La intensidad total en función del tiempo va a ser igual a V sub F, o voltaje fasorial en función del tiempo, entre la resistencia más 1 entre el inductor por la integral de la derivada parcial del voltaje en función del tiempo entre dt, más el capacitor más el voltaje en función del tiempo entre dt. Los circuitos RCL en paralelo también se pueden resolver por el dominio de la frecuencia, aplicando nuevamente la ley de corrientes de Kirchhoff, donde I1 va a ser igual al voltaje en función a la frecuencia entre la resistencia. I2 va a ser igual a 1 entre el inductor, pero esta vez en vez de ser la integral va a ser por la derivada del voltaje en función a la frecuencia, entre la frecuencia, más el capacitor. I sub 3 va a ser igual al capacitor por S, que es la frecuencia, por el voltaje en función a la frecuencia. Se unen todos los valores, se sustituyen, donde el voltaje con respecto a la frecuencia entre 15, que es el valor de la resistencia, más 1 entre 16, que es el valor del inductor, por el voltaje en función a la frecuencia entre la frecuencia, más V sub 0, más el capacitor, que es 0,8 por 10 a la menos 3, porque se expresa en microfaradios, por la frecuencia, por el voltaje en función a la frecuencia. En este caso se busca llevarlo a su más mínima expresión, donde se saca factor común a V al voltaje en función a la frecuencia, y se obtiene esta ecuación.